inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Hola. ¿Qué tal? Contame un cachito cómo empezó todo, cómo empezaste. ¿Estudiaste? ¿No estudiaste? Contame todo. Y como la vieja historia, ¿no? Del niño que era un poco nerd y en vez de salir a jugar a la pelota, se ponía a jugar con los lápices. Ahí empezó la historia. Así como tu recuerdo es siempre dibujando, que siempre te interesó. Sí, de hecho me pasaba que mis amigos se aburrían porque venían a casa a jugar y yo les daba lápices y papeles y los ponía a dibujar. Ah, un copado. Sí. Pero bueno, ahí también apareció la vocación docente, ¿no? Porque los ponía a dibujar. Entonces ahí se unió la pasión por el arte y la pasión docente. Obviamente no era muy popular entre mis amigos. Pero después estudiaste más grande. ¿En algún momento decidiste que esto iba a ser tu vida? Sí, yo tenía la idea hasta los 13, 14 años de que iba a hacer una carrera universitaria. Iba a un colegio muy tradicional, de provincia, y tenía como objetivo ser médico. De hecho tenía un médico referente que era mi pediatra, que lo admiraba y que ya se lo había comentado, que iba a seguir sus pasos. Él no tenía hijos, entonces me había como adoptado. Y fue fuerte porque a los 14 años recuerdo que vino un amigo de mi familia a casa, que yo no lo conocía, que era pintor. Yo no estaba en el ambiente de la pintura, no conocía pintores ni nada. Ni siquiera conocía la obra de este señor. Que en una conversación entre grandes, como suele suceder, mi mamá le dice: Danielito, dibuja. Y el tipo él dijo: a ver, quiero ver tus dibujos. Y se los mostré un poco tímidamente porque no se los mostraba a nadie. Y este señor me dijo: bueno, sos pintor, sos artista. Y yo inmediatamente le dije con mucha seguridad: no, pero yo voy a ser médico. Y me dice: no, bueno, pero sos artista, igual. Claro, aunque seas médico. Claro. Y se animó a decirme algo que fue también muy revelador. Me dijo: ¿y por qué no vas un día a Bellas Artes a ver qué onda? Y un día pasé por Bellas Artes de Quilmes, yo soy de la zona sur, en esa época estaba la escuela Carlos Morel. Claro. Y entré al edificio y me pasó algo muy fuerte, que fue que cuando ingresé al edificio, que estaba a oscuras porque no había clases en ese momento, lo único que sentí fue el aroma de las cosas del arte, ¿no? Aroma a carbonilla, trementina, a óleo, a madera. Y te encantó. Y me enamoré de ese aroma. Y entré a la oficina de la secretaría y pregunté cómo había que hacer para entrar a Bellas Artes. Yo tenía 14, estaba en segundo año. Me dieron las indicaciones. En esa época se podía ingresar con el ciclo básico. Así que cuando volví a mi casa, volví decidido a terminar el ciclo básico y empezar Bellas Artes. Ah, sí, de un día para el otro. Sí, fue como un flash, sí. Y cuando terminé el secundario me di cuenta que no iba a ingresar a ninguna universitaria, que ya mi camino estaba marcado. ¿Y cuándo te diste cuenta de que además ibas a poder vivir de esto? Que no era solo el placer de hacerlo.
No, yo creo que fue instantáneo también, ¿eh? Cuando tomé la decisión de hacer Bellas Artes, Iba a ser tu vida. iba a ser mi actividad lucrativa, pongámosle, y mi placer, y todo junto. Creo que fue una de las pocas cosas que tuve claras, tan claras siendo tan chico, ¿no? Y más o menos funcionó. ¿Y fue siempre así la escuela, la Carlos Morel y esas cosas, o hay talleres privados importantes que hayas pasado? No, hice las escuelas, bueno, hice la Morel 2 años y después me fui a la Belgrano, porque la Morel me parecía, tenía una enseñanza un poco académica para esa época y yo ya aspiraba a hacer otras cosas. Y entonces con un grupo de compañeros de la Morel nos fuimos a la Belgrano y terminé la Belgrano y de ahí pasé a la Pueyrredón. Hice la escuela en una época en que no había grandes maestros, o por lo menos a mí no me tocaron. Entonces no puedo reconocer que en la escuela haya tenido Un referente. referentes fuertes, importantes, pintores que yo admirara y que los siguiera. Me alquilé un taller y yo ya pintaba con mucha frecuencia, más que, o sea, casi no iba a la escuela el último año y pintaba en el taller y llevaba mis producciones al taller de pintura. Entonces no pasé por la transición de terminar la escuela y hacer un taller de un maestro. Más allá de que uno vaya o no vaya al taller muchas veces uno tiene referentes igual, qué sé yo, por ahí tu referente es, no sé, Da Vinci, por decir cualquier cosa. Sí, obvio. Uno tiene claro. como, ¿cuáles serían los tuyos? Tengo una anécdota graciosa, o por lo menos para mí es entrañable al menos, con respecto a eso. Yo ya teniendo el tallercito que le había alquilado una piecita en el 11, y resulta que daba la casualidad de que en el mismo barrio vivía Alfredo Lito, que para mí fue un gran referente, incluso antes de conocerlo, ¿no? Personalmente. Y me lo cruzaba todos los días por la calle. Íbamos al mismo chino a comprar. Entonces yo lo tenía como un referente. Yo había visto su obra y había leído algunos textos que ya había publicado. Después se publicó una antología de textos Interesante. Muy interesante. Un gran intelectual del arte, aparte un gran artista. Entonces me interesaba mucho su pensamiento también. Y un día me lo crucé en la calle y lo abordé. Yo, que era muy tímido y sigo siéndolo, me animé y le dije, señor, ¿usted es Alfredo Lito? Y él me miró como si yo fuera un asesino serial. Y me dijo, ¿y usted cómo sabe quién soy? Con cara de desconfianza. Y entonces le dije, no, pero yo soy pintor y aparte lo había visto en una nota en la revista Arte al Día. Yo mal, como un cholulo, ¿no? Y entonces me dice, sí, efectivamente, soy Alfredo Lito. Digo, bueno, mire, yo tengo mi taller acá a una cuadra, me gustaría mostrarle mis cuadros y ver qué opina. Y me manda, yo no sé opinar de arte, lo único que le puedo decir es que siga pintando. Y se fue, me dejó. ¿Y nunca fue a verlo? No. La no anécdota. La no anécdota. Y después me animé a preguntarle, digo, ¿y usted da clases? Y me dijo, no doy clases, no sabría qué enseñar. Y esa fue toda la enseñada de Lito. Claro. Pero también fue toda una revelación porque, como te dije, yo no fui al taller de nadie. Probablemente hubiera querido ir al taller de él y él no daba clases, entonces me quedé con esa respuesta. Claro. Y yo ya sabía de él y de su pintura, de su historia, y yo me sentía muy identificado con su imagen. Debo confesar que en esa época, digamos, lo copiaba. Y bueno, ahí terminó toda la relación con Lito, que sigue siendo tan referente como antes. Tan referente como antes y tan paradójica, ¿no? Contame de ¿Tiene título? ¿Tus obras tienen título? No tienen, en general. Prefiero que el espectador se haga sus propias asociaciones con respecto al cuadro. En este caso, sí tiene un título, se llama Puente Nocturno, y es una versión bastante libre de El Puente Transbordador de la Boca. Y de alguna manera este cuadro justifica mi pertenencia a la escuela de pintores de la Boca, ¿no? No se nota que soy de la Boca. Claro, eso es de la Boca. Aparte tiene los colores azul y oro, que representan también los colores del barrio. ¿Pero qué es? ¿Materia? ¿Todas las texturas en solo materia o pegaste alguna cosa? No, todo es solo materia. No pego cosas en los cuadros.
solamente pintura. Sí tiene diversidad de materiales, ¿no? Acrílico, esto es pigmento dorado, aerógrafo, salpicaduras, Distintos. ¿qué otra cosa más? Sí. Barniz, esmalte. Claro, hay como espacios donde hay cosas que se repelen entre sí, ¿no? Eso, ahí está, sí. La incompatibilidad de materiales que hace que se genere una zona accidentada. Eso me gusta mucho. Después hay otro, que es ese. Este de acá. Esa es otra versión del Puente de la Boca, con la misma estructura geométrica. Es el Puente de la Boca de noche, como lo veo yo desde la ventana de mi taller. Y todo esto son plantillas encontradas. Sí. Sí, plantillas de plástico, de chapa, de alambre, tapitas. Pero contame un cachito de tu hoy, de ahora. Es decir, pasó un montón de tiempo. Sí. Tu obra se reconoce, es decir, uno ve una obra tuya y sabe que es tuya. No se confunde con nada más. Bueno, qué suerte, ¿no? Y estás laburando un montón. ¿Cómo te encuentra eso? Bien. En un punto uno podría pensar que la carrera del arte en Argentina es un poco burocrática, ¿no? Porque uno dice, bueno, después de 30 años de trabajar y hacer más o menos lo mismo y más o menos bien, lo único que queda es ir mejorando, ¿no? Como decía hace rato. Sí, claro. Bueno, pero eso no nos conforma, ya sabemos que buscamos otras cosas, superarnos, hacer las cosas mejor, hacer algo distinto, sorprendernos con lo que estamos haciendo. A mí me pasa que me sigo sorprendiendo con mis pinturas. ¿Sí? Me sigue, sí, ¿Todavía? Me sigue, eso está buenísimo. Sí, me sigue enamorando. Y no es una cosa narcisista, quiero decir, la pintura para mí es un proceso en la cual el que está pintando va modificándose a sí mismo mientras va haciendo. Y el cuadro es un producto residual de ese proceso. Digamos, es un mero producto residual que por suerte después lo aprecia la gente y se vende y todas las cosas que tienen que ver con eso. ¿Es un producto residual de tu propio cambio? De un proceso de autoconocimiento. A la marosca. ¡Qué importancia! ¿No es una responsabilidad muy grande que le estás poniendo a tu propia actividad? Yo encuentro revelaciones en el proceso de la pintura que a mí me sirven para crecer como ser humano y finalmente queda un cuadro terminado. Por suerte, ¿no? Ese producto residual tiene un valor agregado que le asignan los demás. Cuando vos te pones a laburar, ¿vos sabés lo que vas a hacer o probás y...? Es decir, ¿haces boceto, por ejemplo? Sí, hago miles de bocetos. ¿Sí? Sí. Mirá qué bárbaro. Es muy loco porque cuando ves estos así tan básicos, pareces 1000 veces más americanista que lo que queda después tu imagen final. Ah, mira vos. ¿Entendés? Como muy... Bueno, tuve una época muy prematura en la que, imagínate estos bocetos pasados a limpio en pintura, Sí. con estos planos plenos netos. Claro, eso sí, me acuerdo de eso. Me pasó de que no me terminaba de conformar justamente porque el proceso técnico empezaba y terminaba limpio. prácticamente en el mismo momento que hacía el boceto. Entonces, digamos, del boceto a la pintura simplemente había un pasaje de técnica. Claro. No había el riesgo que creo que ahora le pongo cuando paso esto, que es muy elemental, a una pintura en la que hay otro tipo de carga. Y entonces me sigue seduciendo la pintura como proceso En sí alquímico mismo. en sí mismo, ¿no?
Vos sos bastante de gran formato. Sí. No hay mucha obra chiquita tuya. No, soy de gran formato y de muy pequeño formato. Ah, de los extremos. Sí, sí, Está bien pinto eso. cuadros muy grandes y cuadros medianos no me sale nada. Digo literalmente, no me sale nada. Y después paso a cosas muy chiquitas. De hecho, recuerdo que en la época en que carecía de talleres me ponía a trabajar en la mesa de la cocina y hacía pequeños collages con cartoncitos y con pedacitos de papelitos. Y eso generó una línea de obra que aún la sigo explotando, ¿no? Y estos son también son otra serie de qué bocetitos. lindo. Pero claro, transcribir Pero esto a a la la pintura... vez son obras en sí mismas. No, son obras en sí mismas, finalmente, porque es imposible pasarlos porque hay el cambio de escala, sí. cambia la percepción de la pintura, entonces esto mismo en pintura probablemente no diga nada de lo que sí dice en este formato chiquito, ¿no? Y acá también me pasa que me doy más libertades que con la pintura de gran formato. ¿Acá más libertades? Sí. También, porque como las maderitas, como un juego, formitas. No me gustó, Chiquitito. rompo el papelito. Claro. En la pintura no te gustó y tenés que arruinar una tela. Me encanta. Vos debés ser bastante cartonero. Ah, sí. Que agarrás Sí, sí. una plantilla Sí, tal sacada cual. de cualquier cosa. Siempre tuve la sensación de que, así como sos cartonero para buscar plantillas que te sirvan para la pintura, y después te divertís juntándolas y poniéndolas en distintas... Y haciendo cositas con las chapitas. Haciendo objetos. Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, sí. Sos cartonero, Soy sos cartonero. un poco urraca. Sí. No sé si urraca, no sé si me gustó ese término, pero... Pero cartonero sí, está Sí. bien. Pero a la vez tiene que ver con otra cosa. O sea, el único material tradicional de la pintura que uso es la tela y el acrílico, pero el resto de materiales que tienen mis pinturas son pinturas industriales, barnices, pigmentos puros, Claro, aerosol. pinturas no pensadas para lo artístico, digamos. Claro, soy más ferretero que de pinturería artística. Claro, claro. Entonces, eso tiene que ver con la elección de los materiales, sacarle el provecho a un material que es más burdo o menos refinado que un óleo, por ejemplo, y con la elección de estas plantillas que decís vos y los soportes que yo uso, que son recuperados de la industria, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con eso. Las cajitas son esa zona de juego que me divierte hacer cuando no estoy pintando o muchas veces cuando no tengo nada para decir en la pintura o me agoté, saco mi caja. A ver tu caja. No, quiero ver esa caja. Con algunas cosas encontradas y otras cosas que yo las procesé. Como te darás tipo cuenta, empieza a jugar. estas son cosas que yo procesé, que podía reemplazar una por otra. Y hay cosas industrialmente procesadas, No, mira qué lindo. ¿no? Y otras que... Claro, es la caja de los... La caja de las sorpresas. Y todo esto es cuando salís a jugar. No, esto es una joya Eso es invaluable. Claro. Qué lindo. Hay herramientas, hay partes de herramientas. Bueno, esto es una herramienta de cocina. Y hay madera, Engranaje, ¿no? engranajes. Lo que sea. Y después están las formitas que son parte de mi lenguaje, ¿no? Y entonces surgen las esculturitas y las cajitas que las contienen, donde me puedo permitir ser un poquito más inocente, menos retorcido y más poeta que con la pintura. Me acuerdo, había una frase de Lito, que no se la escucha a él, sino que se la leí, que él decía que él pintaba y sentía que tenía detrás de sus espaldas a los grandes artistas de la historia del arte jugándolo. Uf, qué responsabilidad te manda. ¿No? Pero más o menos esa misma imagen se me hace cuando estoy pintando. Cuando uno pinta... Claro, cuando estás aquí, vos decís, total, yo soy pintor, no soy... No, claro, tal cual.
Nadie me va a juzgar, total. Nadie me va a juzgar si total de son aquí mis soy libre. maderitas, claro, Sí. tal cual. Está bárbaro. ¿Vos sos un tipo que labura desde lo estético o estás queriendo decir algo? ¿Transmitir un mensaje o algo así? Pregunta. No, bueno, te la puedo ilustrar con estos cuadros que A estás ver. viendo ahora, que es la última serie que estoy haciendo hace 2 años más o menos. Hasta hace algunos años trabajaba más o menos del modo en que vos estás diciendo. O sea, a mí me interesaba la obra como objeto estético, la abstracción como una abstracción en sí misma, ¿no? Y eso en algún momento me hizo un poco de ruido ante un mundo del arte en el que si no hay contenido político, filosófico o de lo que corno quieras creer, la obra carecía de valor. Decía, me hice esas preguntas, ¿no? Pero me sucedió que hace 3 o 4 años tuve la necesidad de nutrirme, o mejor dicho, de las cosas de las que me nutría de otros campos, tratar de aplicarlas en la pintura. Eso quiero decir. O sea, yo, por ejemplo, soy muy lector. Muy lector de ensayos, muy lector de filosofía. Entonces empecé a recurrir, no literalmente, ¿no? Pasar a hacer una ilustración de lo que yo había leído la noche anterior, porque sería una tontería. Pero me pasa, por ejemplo, con esta serie, cuando empecé a pintarla, me di cuenta que estaba trabajando con una estética que se remitía a una estética de hace unos años, de los años 60 o 70. Por el tipo de imagen, por el tipo de colores, por las plantillas, y algo que tenía que ver con el espacio. Dio la casualidad que en esa época empecé a leer el libro Solaris de Lem. Sí. No es que transcribí la lectura de Solaris a la pintura, sino que fue un trabajo paralelo. Mientras iba leyendo Solaris, yo iba anotando algunas frases que a mí me servían como de resonantes y trabajaba, pintaba. No queriendo ser ilustrativo, pero dejando que todo eso te empapara, claro, digamos. había como un elemento en el aire que a mí me seguía resonando a partir de la lectura de esa novela, y que creí que en la pintura podía de alguna manera infectarse, digamos, de eso que estaba en el aire, como si fuera un virus, ¿no? Esto es un políptico, no sé si se podrá armar porque es muy largo, pero por lo menos te cuento. Este va allá. Ahí está. ¿Se entiende? Wow, sí. Polentosísimo. Sí. Está pensada para una muestra que voy a hacer ahora en el Banco Ciudad, que es sobre el tema Solaris que te contaba anteriormente, ¿no? Y es un políptico que se puede separar en unidades o en dípticos también. Y los hice con esta temperatura de color tan fría y tan carente de color, porque lo imaginé como una secuencia respecto a uno de los temas de Solaris, que es el tema de la soledad del hombre, la soledad esencial, ¿no?, del universo. Y con la idea de que continuara como si fuera una especie de calvario, ateo, sí. ¿no? Sí, un calvario cósmico. Cósmico, ahí está. Entonces, probablemente este cuadro siga evolucionando y creciendo en su línea correlativa. Bueno, acá tenemos 5 pasos, me faltan algunos para terminarlo. Claro. No creo que la termine para esta muestra, pero como te digo, yo las series las hago durante muchos años hasta que aparece otra serie, ¿no? Te contaba, este es uno de los primeros de la serie, esa Solaris, y ahí empezó la idea esta de la continuidad entre obras, porque este cuadro ves que no tiene ni comienzo ni fin, claro, ¿no? Es como una cinta que podría continuar en otro cuadro siguiente. De hecho, había otro cuadro que continuaba con este. Y acá lo que agregué, que yo generalmente en mi pintura hasta no hace mucho tiempo no usaba, era la textura fuerte, la textura táctil, esta que a vos tanto te gusta tocar, que le agrega una cosa así como más primitiva, llamémosle. Claro, y aparte hace un contraste muy fuerte esta cosa, como vos decís, primitiva, con estas sutilezas de... Claro. Sí, a mí me gusta jugar. A veces lo logro y muchas veces no, con la contradicción de la imagen, ¿no? La geometría de borde duro contra el fondo muy experimental de manchas,
o la geometría y la rasgadura o los arañazos en la pintura de esta parte. A veces sale el experimento y conviven, y otras no, pero bueno, cuando no conviven... Matan a patadas. Claro, se matan a patadas y borro el cuadro. ¿Borras mucho? Sí. ¿Sí? No es que borro, sino que... Pintás encima. Pinto encima. Y muchas veces hay algún elemento del cuadro anterior que surge en el cuadro nuevo. Entonces, algunos cuadros tienen esa característica. Son cuadros viejos en los que aparecen, claro, aparecen imágenes de otro momento. Si vos tuvieras que explicarle a alguien que no te conoce en absoluto y que no conoce a qué te dedicas, ¿quién sos? Un pintor de la boca. ¿Un pintor de la boca? ¿Te considerás así del grupo de la boca? No, Más no. allá de la localización geográfica. Sí, no, ya decir eso es una pretensión, ya tiene una pretensión al ser corta la frase y contundente. Digamos. Uno se representa que es ser un pintor de la boca, ¿no? Quinquela, La Cámara, los grandes artistas que pintaban el puente y los laburantes. Ahí me sorprendiste. Pienso que hay como un espíritu boquense. Buenísimo, me Sí. encantó.